Muy buenas. En el videotutorial de hoy hablaremos sobre el síncope, uno de los motivos bastante frecuentes en las demandas de la asistencia sanitaria. Y es que se estima que en torno a un 35% de la población sufrirá un episodio de síncope a lo largo de su vida. Pero, ¿qué es exactamente el síncope? ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos orientar su diagnóstico y su tratamiento? A través de este videotutorial intentaremos ir dando la respuesta. El síncope también se conoce como desmayo o soponcio. Se define o se podría definir como la pérdida brusca de conciencia y del tono postural, de duración breve con una recuperación espontánea sin necesidad de maniobra de reanimación que se deba a una hipoperfusión cerebral transitoria. Existe un estadio previo, conocido como presíncope, que sería la sensación de atenuación de la conciencia sin llegar a perderla del todo y que se produce cuando la hipoperfusión cerebral es menor, no existiendo una pérdida de conciencia completa, pero sí una confusión que se acompaña de inestabilidad y de una recuperación más rápida que en los síncopes. ¿Pero a qué se debe todo esto? Bien, la etiología puede ser diversa, ¿no? Y puede tener su origen a diferentes niveles. Por un lado está la causa cardíaca, la circulatoria, la neurológica, la metabólica, la psiquiátrica, otro cajón desastre en el que podrían entrar cosas como esfuerzos con la tos, la hiperventilación o ciertas intoxicaciones. La causa más probable del síncope es la reacción vasovagal, que se cifra en torno al 40%, seguida por las causas desconocidas, que es un amplio cajón desastre, también en torno al 40%, luego las causas de origen cardiovascular, que están en torno al 13%, y las neurogénicas en el 5%. En los pacientes ancianos suele haber más prevalencia los síncopes de origen cardiogénico, por la hipersensibilidad que tienen sobre todo a nivel del seno carotidio, por la aterosclerosis o la hipertensión ortostática. En cambio, los jóvenes con ausencia de enfermedades pues suelen ser debido a síncopes vasovagales o a cardiopatía y bloqueos como los de Wolff-Parkinson-White. En personas adultas de mediana edad, las causas más frecuentes suelen ser causas cardíacas o secundarias a drogas o a ciertas neuropatías. Dentro de las causas podemos hacer 5 grandes grupos. El primero sería el síncope de origen neuromediado, que se produce por el reflejo que induce una vasodilatación y una bradicardia, que lleva asociado una hipotensión y una hipoperfusión. En este grupo se distingue el síncope de origen vasovagal, que se puede desencadenar en situaciones como el cansancio o la extracción sanguínea, o en olores o intensos dolores desagradables. También el síncope situacional, como por ejemplo cuando hay un excesivo sangrado, o con esfuerzos de la tos, o con la micción, esfuerzos en la micción y en la defecación por las maniobras de Valsalva, que hace que disminuya el flujo de la sangre que va hacia el tórax y a las cavidades derechas del corazón y por lo tanto desencadena una hipotensión arterial y una bradicardia. O también el síncope por hipersensibilidad de los senos carotídeos en las personas mayores. Otro segundo origen de los síncopes sería debido a una hipotensión. La hipotensión se define como la disminución mayor de 20 miligramos de mercurio de la tensión arterial sistólica, o al menos presentar menos de 90 de sistólica dentro de los primeros 3 minutos tras incorporarse del estar tumbado a la bipedestación. Puede desencadenarse tras ingesta de alcohol o de algunos fármacos o en situaciones que estemos un poquito deshidratados por causas como vómitos o diarrea. Otro tercer origen de los síncopes sería la arritmia, que suelen tener un inicio brusco y sin situación de pródromo, y en ella distinguiríamos por situaciones como la bradicardia, los marcapasos, los bloqueos auriculoventriculares, las taquicardias ventriculares o los síndromes de Brugada. Un cuarto grupo de causas estarían las enfermedades estructurales del corazón, entre las que encontraríamos por las estenosis valvulares, la miocardiopatía hipertrófica, los infartos agudos de miocardio o los tromboembolismos pulmonares. En estos casos el paciente no puede aumentar el gasto cardíaco de manera proporcional a la resistencia vascular periférica, lo que desencadena pues, de nuevo otra situación de hipotensión e hipoperfusión cerebral. Y por último grupo estarían las causas de origen cerebrovascular, entre los que destacan el rebo subclavio o las enfermedades carotídeas graves que hacen que no llegue la sangre por la circulación carotídea. Ante un posible síncope y para estar seguros que estamos ante un síncope, tenemos que responder de manera afirmativa a estas 3 cuestiones. La primera sería que si ha sufrido realmente una pérdida de conciencia. La segunda, que si la pérdida de conciencia ha sido transitoria y si el enfermo ha recuperado espontáneamente y sin secuelas.
Y la tercera, que si la pérdida de conciencia ha sido causada por una hipoperfusión cerebral. En caso de no ser así, de que algunas de estas sean negativas, tendremos que reorientarnos en el diagnóstico. Una vez que tenemos claro que estamos ante un síncope, es muy importante profundizar en la historia clínica. Es vital hablar sobre e indagar sobre las características del episodio, y los testigos de ellos suelen ser los más indicados para hablar sobre él, porque muchas veces la persona que lo ha sufrido no recuerda las características. Hay que indagar sobre el inicio, si había unos factores predisponentes como esfuerzo, ortatismo, dolor torácico, si están relacionados con la comida, con alcohol, con medicamentos, o si había síntomas que predecían como la sudoración o palidez o náuseas, que pueden hacernos indicar un poquito del síncope vasovagal. También la cronología, es importante indagar sobre el número y la frecuencia de los episodios, la intensidad de los mismos, y también saber si hay antecedentes de cardiopatía estructural o disfunciones de los ventrículos o antecedentes de cardiopatía isquémica. Y también es importante saber un poquito más sobre antecedentes familiares o de muerte súbita en el paciente. Tras esto, es importante también incidir sobre una exploración física. Una exploración física que tiene que, sobre todo, centrarse en las constantes: la tensión, la frecuencia cardíaca y respiratoria, las temperaturas y la glucemia. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca pues deben ser medidas que se encuentren cuando el paciente esté tumbado, también cuando esté sentado y también cuando esté de pie, porque diferencias entre un brazo y otro pues nos pueden hacer pensar en ciertas enfermedades como una posible disección aórtica o un síndrome de robo de la subclavia. También hay que hacer una exploración neurológica completa, hacer una exploración cardiovascular, escultando en busca de soplos o de cianosis o dedos en palillos también en el paciente, que nos pueden hacer pensar en cardiopatías congénitas. También hay que buscar signos de hipovolemia como deshidrataciones, sequedad de las mucosas, y hacer una exploración respiratoria abdominal para descartar focos. En la mayoría de los casos no es imprescindible, no es necesario hacer un intenso estudio con pruebas complementarias. Lo que sí parece ser aconsejable es realizar un electro en busca de causas arritmogénicas. El estudio analítico pues, se reserva para aquellos casos en los que se sospechan o pérdidas de volumen o trastornos metabólicos, y se podrían recurrir a otras pruebas más específicas según la sospecha diagnóstica, como serían, por ejemplo, hacer pruebas como masaje carotidio o una prueba de esfuerzo o incluso una valoración psiquiátrica. Cada causa debe tener su orientación terapéutica, y entonces respecto al tratamiento tenemos que tener claro cuál puede ser el origen del síncope para tratar. Si la causa es el origen reflejo, el neuromediado que hemos dicho, el síncope vasovagal, habría que incidir sobre todo en estilos de vida, como evitar desencadenantes o aumentar el consumo de agua y sal para evitar que la tensión baje. En el caso de que existieran pródromos, pues habría que emplear maniobras de contraposición, como por ejemplo elevar las piernas estando tumbadas para que el flujo sanguíneo vaya hacia las partes más distales como la cabeza y así recuperar el tono. En estos casos, la mayoría de los fármacos resultan ser poco efectivos, así que hay que incidir en reconocer y anteponernos al cuadro para evitarlo. Si el síncope se debe a situaciones tales como bloqueos cardíacos o bradicardia, pues a lo mejor podría estar aconsejado la implantación de un marcapasos. Y si la causa es una arritmia ventricular, lo indicado sería por la implantación de un desfibrilador automático. También tiene la indicación de implantar este tipo de artilugios como los desfibriladores automáticos si el enfermo sufre de miocardiopatía dilatada o de miocardiopatía dilatada no isquémica o de síndrome de Brugada o de displasia arritmogénica del ventrículo derecho, para que este dispositivo evite con la contraposición de la descarga estos episodios. Y nada, este era el video tutorial que queríamos hablar hoy sobre los síncopes, para intentar reconocerlos, para intentar también quitar un poquito el alarma social, porque estoy acostumbrado a ver bastantes motivos de consulta de gente o que se ha mareado, que ha tenido presíncope, incluso síncope. Es normal el que se asuste, sobre todo si es el primer caso, pero bueno, hay que tener también en cuenta que lo ideal sería mantener la calma, ya que es importante saber que en torno al 85% de los pacientes que solicitan valoración tras un episodio síncopal no volverán a tener recurrencias del mismo. Y nada más, poco más. Como siempre, si te ha gustado, puedes compartir el video tutorial a través de las redes sociales o suscribirte al canal de YouTube www.juantoral.com. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Feliz primavera!